¿Cómo están? Pues buenos días, es un gusto volver a saludarlos y estar aquí delante de ustedes otro domingo más. Cada vez se acerca más el día, ¿no?, en que nos reunamos otra vez en nuestro auditorio. Pues es un gusto poder saludarlos, espero que te encuentres muy bien, que estés excelentemente bien, ¿no? Siempre cuando ponemos a Dios en primer lugar, siempre podemos pensar y creer y saber que nos va bien, ¿no?, en todo momento. Pues bueno, quiero comenzar, antes de comenzar esta palabra, espero que estés pasando un día excelente, que estés pasando un domingo excelente, que estés con tu familia, que estés compartiendo a lo mejor un café o algo y estés viendo esta transmisión. Es un gusto para nosotros poder entrar hasta tu casa. Quiero que busques conmigo Marcos capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al versículo 20. Va a ser el capítulo 4, versículo 1 al 20. Y es la parábola del sembrador, ¿no? Y el mensaje que tengo hoy para esta palabra se llama siembra la semilla. Si dile que está a tu lado, siembra la semilla, ¿no? Siembra la semilla. Dile que está ahí contigo, dile, siembra la semilla. Y bueno, cuando lo tengas, di amén, pon una carita, un corazón. Yo espero que tengas tu Biblia al lado, que realmente la estés leyendo y no esté toda empolvada, ¿no?, ahí en tu vitrina, no sé, en algún lugar. Espero que la estés leyendo. Y cuando estés listo, pues comenzamos, vamos a leer. Esto es Marcos 4, yo voy a leer hoy en la Biblia Reina Valera y es la parábola del sembrador. Dice lo siguiente: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en la tierra junto a él, junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Y otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y les quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Inclina tu rostro ahí donde estás, vamos a orar, vamos a poner esto en las manos de Dios. Vamos a poner esta palabra en Dios, que Dios nos hable. Amado Dios, gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu infinita misericordia, tu infinita gracia. Padre, yo te pido que tú hables a nuestros corazones, que puedas hablar a nuestras vidas. Dios, yo te pido que cada persona, Dios, que está conectada y está viendo esta transmisión, Dios, y aún los que lo vayan a ver después, Padre bendito, yo te quiero pedir, Dios, que tú
obres en sus vidas, que obres en sus corazones, que toques nuestras vidas, que nos hagas entender y que, Padre, podamos entender lo que tú quieres para nuestras vidas. Te damos la gloria y te damos la honra. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder comprender tu palabra y comprender qué es lo que tú quieres hablarnos, Dios. Te damos gracias porque eres bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a seguir. Entonces, aprendemos en esta porción de la Biblia, en Marcos, aprendemos que Jesús empezó a enseñar a la orilla del lago, ¿no? Él estaba a la orilla del lago enseñando. Como sabemos tú y yo, y lo hemos predicado algunas veces, las multitudes seguían a Jesús. Jesús se subió a la barca, una barca que estaba ahí a la orilla del lago, y se sentó, ¿no? Y en esa barca se sentó, y mientras él estaba sentado ahí, las personas empezaron a rodear el camino, ¿sí? El lugar en la orilla, y escucharon hablar a Jesús. O sea, puedes imaginarte esto: muchas personas, multitudes enfrente de él en la barca sentado y predicando el evangelio, ¿no? Algo que hay que notar es que las multitudes seguían a Jesús, pero la mayoría de ellos lo seguían por querer sacar algún provecho para sus vidas. Si querían sacar algún provecho para sus vidas. Y vemos que dice el texto que Jesús empezó a enseñarles con parábolas. La palabra parábola es una narración que es breve y es simbólica, de la cual tú puedes extraer alguna enseñanza. Y el ministerio de Jesús, toda su doctrina, era por medio de parábolas. Las parábolas eran un método muy común de los judíos, y esa enseñanza la tomó Jesús para ocultar algunas verdades de los incrédulos mientras él instruía a los discípulos, ¿sí? En el versículo 11 dice: y les dijo: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. En la versión lenguaje actual dice: Jesús les respondió: a ustedes les he explicado los secretos del reino de Dios, pero a los demás les enseño solamente por medio de ejemplos. ¿Sí? Un misterio en el Nuevo Testamento se refiere a algo que fue previamente oculto y desconocido, pero revelado en el Antiguo Testamento dentro del contexto. Para nosotros, te lo explico así, para nosotros es fácil poder entender porque tenemos toda la Biblia, tenemos toda la Biblia y tenemos toda la información, pero en aquellos tiempos era difícil poder comprender lo que él quería hablarles, las parábolas, ¿sí? El sujeto del misterio es el reino de los cielos, el cual Jesús comunica por medio de parábolas. De esta forma, el misterio es revelado a aquellos que creen, a aquellos que le creen, ¿sí? Por eso, por este misterio, este misterio permanece oculto a aquellos que rechazan a Cristo y a su evangelio. Para poder comprender la verdad espiritual, esto es un don de Dios, soberanamente dado a los que Él eligió, ¿no? A los que Él eligió. Pero lamentablemente hay personas que carecen de este privilegio. Hay personas que carecen de este privilegio. Di conmigo: hay personas que carecen de este privilegio. Porque ellos han cosechado las consecuencias naturales de su incredulidad, ¿no? de su rebeldía y de la ceguera espiritual que ellos tienen. Porque hay personas que por más que tú te esfuerces, por más que tú les hables del evangelio y vayas a ellos, te van a juzgar de loco, ¿no? Te van a juzgar: mira, ahí viene el loquito, ¿no? Pero eso se debe a su ceguera espiritual. En cambio, cuando tú aceptas a Jesús y dejas que Él dirija tu vida, tu diario vivir, Él quita esa ceguera espiritual, ¿no? Y comienzas a comprender lo que Dios quiere de tu vida. Comienzas a entender lo que Dios quiere hablar a tu vida, ¿no? Es la diferencia. Y entonces, las parábolas revelan y ocultan la verdad al mismo tiempo. Di conmigo: las parábolas revelan y ocultan la verdad al mismo tiempo. Porque de repente para unos puede ser solo una historia ilustrativa, y para otros como un acertijo, algo muy difícil de entender. Para los que creemos en Jesús, tú y yo que creemos en Jesús, las parábolas son como un medio de gracia. Es como un medio de gracia en nuestras vidas. Para los que no creen, esto es un medio de juicio. Es un medio de juicio porque por más señales que tengan, hay personas que tienen señales, ven cosas, no creen.
¿no? Y eso es lo que estaba pasando en el contexto, en esta parábola. Muchos seguían a Jesús, pero no lo seguían con un corazón dispuesto, con un corazón de querer cambiar sus vidas, ¿sí? A pesar de las señales que veían, a pesar de todos los milagros que veían que hacía Jesús, ellos eran incrédulos, porque aparte de todo esto, Jesús pasó un año enseñándoles en Jerusalén. Pasó otro año enseñándoles en Galilea, ¿no? Y algo más. Estas personas del contexto del que estamos hablando tenían el privilegio de ver el poder que tenía Jesús. Pero ellos, con todo eso que ellos veían, lo que podían ver, que estaba pasando, ellos vieron todas estas cosas y decidieron permanecer en la incredulidad. No creyeron, ¿sí? Siguieron ciegos espiritualmente. Porque en el contexto, si leemos en el capítulo anterior, unos acusaban a Jesús de estar sanando personas, pero que estaba endemoniado, ¿no? Porque hacía milagros por medio de demonios, o sea, locuras. Otros lo seguían por querer sacar algún provecho de él. Ellos lo que querían era un Mesías que les resolviera sus problemas inmediatos. Ellos no querían un Salvador que les arrancara el pecado desde lo más profundo de su corazón, que les arrancara la maldad o la incredulidad. Ahora, ¿no te ha pasado que de repente ves a alguien que Dios obra en su vida? Hay personas que Dios obra en su vida y ellos ven bendición tras bendición, ¿no? Ven una bendición y no termina esa bendición y ven otra, ¿no? Y de repente ven un milagro y ven otro milagro en sus vidas, en sus familias, y Dios obra de gran manera, algo increíble, y a veces hasta dices, no, wow, yo quisiera tener esa bendición que esa persona tiene, ¿no? Pero aún así esas personas siguen siendo incrédulas, porque piensan que el evangelio solo es tener un beneficio, cuando no es así. El evangelio no es sacar un beneficio. ¿Y qué dice entonces el capítulo 3? Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Esta parábola ilustra la enseñanza del evangelio a lo largo de todo el mundo y las diferentes respuestas que tienen las personas hacia el evangelio. Porque es bien cierto que algunos lo van a rechazar, otros lo aceptarán por un periodo breve de tiempo y luego se van a apartar, pero otros van a creer, van a arraigar, van a echar raíces y van a llevar a otros a creer también. ¿Sí? Te lo digo así, en tres números. El número 1, algunas personas te van a dar el cortón y te van a decir, a mí no me interesa tu rollo, no me interesa lo que tú estás diciendo, vete de aquí, estás loco. ¿Sí? Algunos otros solo en crisis van a reconocer que les hace falta Dios, pero cuando esa crisis termine van a dejar de creer en Dios. Solo van a creer en Él cuando estén en crisis. Pero están los que van a creer con un corazón sincero, con un corazón dispuesto, que van a traer a más y a más personas a creer en Dios, lo que ha hecho en sus vidas. Ahora quiero hacerte una pregunta para continuar. Quiero preguntarte, ¿Dios ha hecho algo en tu vida por lo cual tú puedas comunicar que vale la pena creer en las promesas que Dios tiene? Te lo repito otra vez. ¿Dios ha hecho algo en tu vida por lo cual tú puedas comunicar que vale la pena creer en las promesas que Dios tiene para tu vida? Tú dime, piénsalo. ¿Dios ha hecho algo en ti que valga la pena comunicarle a los demás? No sé, a lo mejor ha hecho algo en tu matrimonio, a lo mejor ha hecho algo en tus hijos, a lo mejor ha hecho algo en tu familia, no lo sé. Pero tú ¿crees que Dios haya hecho algo en tu vida para comunicar a los demás? Entonces aquí nos ilustra algo. El sembrador, un hombre, puedes imaginar, un hombre agarró su morral, su gorrito, como en los ranchos, ¿no? Y se fue y sembró la semilla, ¿no? Él se puso a esparcir la semilla por todos lados, por todo el lugar. Él no se estaba preguntando si el lugar era bueno, él no estaba preguntando si el lugar, a ver, es que si echo aquí semilla, como que no, yo creo que no se va a poder. Es que si le echo ahí, no, es que ahí no se va a sembrar. No, él lo que hizo simplemente fue regar la semilla, esparcir la semilla. Él solo se puso a sembrar, di conmigo, él solo se puso a sembrar. Y el 4 dice, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. La semilla que cayó sobre el camino, tú puedes imaginar esas semillas que caen en un lugar donde está muy compacto, que la semilla la avientas pero no entra a la tierra,
no llega a entrar y por todo esto que cae en el camino llegan las aves del cielo y comen esa semilla porque no alcanza a entrar por el tráfico de personas, porque es un lugar que está muy compacto, que está muy difícil que entre una semilla ahí. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. La tierra no era muy profunda en este lugar, porque por fuera pues se veía muy bien, pero la profundidad pues era pura piedra, no era dura, y nada puede hacer que ahí haya una buena raíz, porque la tierra pues es muy poquita, no es muy poquita tierra, y lo de abajo es pura piedra. Y como no tenía pues buena raíz, se quemó con el sol y se secó. Otra parte, dice el versículo 7, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. La ahogaron y no dejaron que diera su fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo 30, a 60 y a 100 por uno. En esta parte, la semilla, podemos leer que cayó en muy buena tierra, ¿no? Que cayó en una tierra perfecta donde se daba fruto. Para poder dar fruto, se produjo en cantidades muy buenas. Y después el versículo 9 dice: entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, el que tiene oídos para oír, oiga. Esto es como un llamado a estar atentos, a poder entender el significado de su analogía. Y es que se necesita más que el simple entendimiento humano para poder interpretar esta parábola, porque pudiera parecer que Jesús, ¿no? Si leemos, pues pudiera parecer que Jesús solo está dando alguna clase de cómo sembrar, ¿no? De cómo, a ver, te voy a enseñar cómo siembres, ¿no? Cómo tienes que sembrar. Así pareciera, pero es más que una clase de sembrar o una enseñanza de cómo sembrar las cosas. Es más que eso. Cuando somos redimidos, entendemos el verdadero significado explicado a ellos por Jesús. Cuando tú eres redimido, entiendes esta parábola como Jesús le enseñó a ellos en ese momento. Y algo que podemos aprender hasta este punto es que no nos toca a nosotros cuestionar el terreno. Dile al de al lado, a ti no te toca cuestionar el terreno, ¿no? No nos toca cuestionar el terreno. Nos toca sembrar y esperar el fruto que se va a dar. Nos toca esperar el fruto que se vaya a dar, ¿no? Tú y yo tenemos que cumplir con dar el evangelio de Jesús. Eso es solo sembrar. Tú y yo solo tenemos que sembrar. Nosotros solo tenemos que hacer nuestra parte, sembrar y dejar que Dios obre en los corazones. Y no nos toca a nosotros juzgar a las personas, solo sembrar el plan de salvación de Dios. El resto le toca a Jesús. Él se va a encargar del resto. Y el versículo 12 dice: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. El lenguaje actual, en la versión lenguaje actual dice: así que miren, no verán, y aunque oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan de sus pecados y pidan perdón a Dios. En Mateo, en la parábola paralela, cita a Isaías 6:9, que dice: entonces Dios me dijo, ve y dile a este pueblo, por más que oigan, no van a entender, por más que miren, no van a comprender. No, Jesús estaba citando, ¿no? Versículo de Isaías. ¿Y qué dice aquí? Para que no se conviertan, dice el versículo 12, ¿no? Para que no se conviertan. La implicación es que los incrédulos, los que no creen, no desean arrepentirse de sus pecados. Las personas que no creen en Jesús no tienen el interés de arrepentirse de sus pecados. Y cuando no te arrepientes y no ves más allá de esa ceguera espiritual que tienes, no puedes comprender lo que Dios quiere hacer en tu vida, porque estás tan metido en tus pecados y quieres quedarte ahí cuando Dios tiene algo preparado para ti. Pero como tenemos esa ceguera espiritual, no vemos más allá de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y el 13 dice: les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderás todas las parábolas? Comprender esta parábola del sembrador, era clave para los discípulos, para poder discernir el significado de las siguientes parábolas que Jesús iba a hablar sobre el reino. Y cuando leemos la primera parte de esta parábola, pues pareciera que no hay un entendimiento claro, ¿no? Pareciera como que no es muy claro. Pero cuando leemos del versículo 14 al versículo 20, podemos comprender
de qué se trata esta parábola, ¿no? Entonces dice el versículo 14: el sembrador es el que siembra la palabra de Dios. Tú y yo somos como ese sembrador. La palabra dice Lucas 8:13, que también es otra porción de la Biblia donde donde se narra esta parábola. Dice que la semilla es la palabra de Dios. Nosotros estamos sembrando la palabra de Dios. Cuando tú hablas a alguien de la palabra de Dios, estás sembrando la palabra de Dios. Estamos llevando a cabo lo que es la gran comisión. ¿Recuerdas? Ir y hacer discípulos por todas partes, ¿no? Es lo que estamos haciendo, sembrando la palabra de Dios. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Aquí hay un ejemplo. Por medio de una predicación, ¿no?, se puede sembrar en la vida de alguien o en tu vida. Si estás pasando por esta etapa, puedes sembrar en tu vida estar lleno de alegría, ¿no? Porque en el instante, a lo mejor en el instante, Dios te dio convicción de algo, de algún pecado, alguna cosa. Pero llega el enemigo y te quita esa palabra que se sembró en tu corazón, ¿no? Llega el enemigo, llega Satanás y te quita lo que se sembró en tu corazón, ¿no? Porque tú puedes salir de la iglesia muy gozoso cuando Dios sembró algo en ti, pero sales y no falta con quien te topes y te diga: oye, no vayas ahí porque están locos, no vayas ahí porque no está bien, ¿no? Y eso hace que el diablo te quite esa semilla que se sembró en ti. Y dice el 16: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Una palabra llega a tu corazón, la recibes con gozo, te conmueves, pero esto es solo entusiasmo, ¿no? Solo por entusiasmo, algo superficial. No toman de verdad el evangelio, no desean un cambio sincero desde el corazón, solo en momentos superficiales. Y solo quieren sacar beneficios para sus vidas. Hay personas así, ¿no? Que simplemente es algo superficial venir a la iglesia. No vienen con una devoción de querer cambiar. No vienen con una devoción de querer dejar que Dios hable a sus corazones. Simplemente vienen porque quieren sacar algún provecho para sus vidas. Y es lamentable que lo diga, pero así es como está pasando en estos días, ¿no? En todo lo que es la iglesia en general. Y dice el 17: pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Como les decía al principio, hay personas que no echan raíces y se desaniman en el momento, ¿no?, de las cosas, ¿no? Todo iba tan bien, de repente todo iba muy bonito, y de repente caen las pruebas y se desaniman. Esto se debe a que el corazón de esta persona es duro como una roca. Es duro como una roca, como ese suelo pedregoso, ¿no? El evangelio nunca se arraiga en el alma de esa persona y nunca llega a transformar su vida, y el cambio es solo temporal y superficial. Solo es por un momento, es superficial nada más. Ahora, no sé si has visto personas que de repente empiezan a venir un mes muy bien, ¿no? Es la escuela dominical y tú estás en la escuela dominical y de repente esa persona viene y hasta te anima, ¿no? Y te agrada y dices: wow, qué chido que esta persona vino, ¿no?, a la iglesia, ¿no? Y de repente ves eso, ¿no? Y de repente ves que esa persona viene y le echa ganas, viene a la escuela bíblica, llega temprano a los servicios el domingo, está adorando a Dios con todo su corazón, está adorando a Dios, escuchando la palabra, es la persona más animada, y de repente llega la prueba a su vida y se desaniman porque no hubo intención de echar raíces y tener un cambio de ese corazón de piedra. No quisieron, solo es algo superficial, solo es algo superficial. Cuando viene la prueba no hay un cambio de querer seguir avanzando y de querer dejar a Dios que siga manejando sus vidas. Ahora, dice el 18: estos son los que fueron sembrados entre espinos y los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias, el 19, de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa.
los afanes de este siglo. Esta palabra es muy clave porque ¿cuáles son los afanes? Las distracciones que tenemos en estos tiempos, las preocupaciones en los asuntos temporales que vivimos en estos días. Todos vivimos asuntos temporales en estos días que a veces nos empiezan a hacer como en un remolino, ¿no? Querernos sacar del camino, ¿no? Nos deja como ciegos, nos imposibilita de hacer cualquier cosa, cualquier consideración seria al evangelio, ¿no? Hay cosas en las que estamos metidos que son temporales en nuestras vidas, preocupaciones que nos sacan de hacer lo que Dios quiere hacer en nosotros. Nos enfrascamos tanto en nuestros propios rollos, en nuestras propias situaciones personales que tenemos, y no digo que no lo hagas, claro que tienes que preocuparte, ¿no? Pero tienes que permitir que Dios te ayude y quite todo lo que te imposibilita servir a Dios, darle a Dios. Aprende a descansar en Él. Tienes que aprender a descansar en Dios en todo momento, ¿sí? A veces por estar tan enfrascados en los propios problemas que tenemos, no dejamos que Dios sobre nuestras vidas. No ponemos en primer lugar a Dios en nuestras vidas. Y primera de Juan 2:16 dice: las cosas que ofrece la gente del mundo no viene de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece: los malos deseos, las ambiciones de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. A veces pareciera que ambicionamos todo lo que vemos, ¿no? De repente, no sé si te ha pasado, ¿no? Estás viendo la tele y ves el comercial con, no sé, los nuevos tenis que quieres, ¿no? Y empiezas a ambicionar eso. Esos tenis los quiero, ¿no? Y créeme que ese tipo de cosas te aleja de Dios. Y no está mal que tengas cosas, claro que no está mal. Claro que no está mal que desees tener cosas. Tampoco está mal que tengas amigos, ¿sí? No está mal que tengas amigos, ¿por qué? ¿Por qué cambia un poquito esto? No está mal que tengas amigos, pero que sean amigos que puedas contar con ellos, en las malas y en las buenas. Pero siempre pon en primer lugar a Dios. Está bien tener deseos, pero pon en primer lugar a Dios. Está bien querer tener, pero pon en primer lugar a Dios. Está bien tener amigos, pero pon en primer lugar a Dios. Y busca amigos que realmente te ayuden a ser mejor persona, que te ayuden a seguir en el plan que Dios tiene, que te ayuden, y tú también sé el mejor amigo que puedas para ellos. Otra palabra clave de este versículo es el engaño de las riquezas, el dinero y las posesiones materiales. Ojo, no estoy diciendo que está mal que tengas, claro que no, que tengas posesiones o riquezas. Si las tienes, wow, qué bendecido eres, que Dios siga bendiciendo tu vida. No, dale al que necesita, dale al que necesita. Lo que quiero decir es que el dinero y las posesiones no pueden satisfacer los deseos de tu corazón. A veces pensamos que tener, acumular dinero, acumular cosas, eso nos va a dar satisfacción a nuestras vidas, que nos va a dar una felicidad eterna, que esto es algo ilusoriamente falso, ¿no? O sea, prometer, porque llega el punto donde solo quieres más y más y más. Sí, hay veces donde solo queremos más y más y más, y llega el punto donde no estamos conformes con lo que tenemos. Y también tienen ciegos aquellos que no buscan asuntos eternos y espirituales. Hay gente que por estar tan enfocado en estos asuntos de querer tener, querer acumular, querer hacer más, pues están ciegos y no buscan las cosas eternas y las cosas espirituales, ¿no? Y en 1 de Timoteo 6, 9 y 10 dice: pero los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás. Son tentados a hacer las cosas tontas y prejudiciales que terminan por destruirlos totalmente. Y el 10 dice: porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Porque el deseo de amontonarlo, muchos olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Tener dinero, claro que es bueno, siempre y cuando en primer lugar esté Dios. Porque te podría dar muchos ejemplos de personas que aún teniendo todo el dinero del mundo, personas que fueron muy famosas, personas que solo buscaron afanes, nunca en sus vidas encontraron la felicidad. Nunca pudieron encontrar la felicidad, porque la verdadera felicidad es cuando te entregas tu vida a Dios. Esa es la verdadera felicidad. Cuando entregas tu vida a Dios, comprendes la verdadera felicidad.
y dejas que Dios haga de tu vida lo que Él planeó para ti. Si tú le entregas tu corazón a Dios, si tú le entregas ese corazón de piedra, Él te lo va a cambiar por un corazón de carne y lo va a moldear de la mejor manera que lo necesites. Créeme que el mejor lugar está en Dios. Y dice el 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Oyen, lo reciben y dan fruto. Los que creen, algo contrario a los incrédulos, escuchan la palabra de Dios, la reciben, la entienden y la obedecen, porque Dios abre sus corazones, Dios abre sus mentes y transforma sus vidas, y el resultado es que llegan a producir fruto espiritual, ¿no? Hay personas que vienen a la iglesia con un corazón humilde, con una conciencia de la necesidad que tienen de la gracia de Dios. Estas personas escuchan la palabra expectantemente, porque ellos saben que Dios tiene algo que decirles personalmente, ¿no? Cuando regresemos a nuestro auditorio, no sé si va a ser en el mes que sigue o no sé, pero cuando regresemos a nuestro auditorio, yo te voy a pedir que vengas con un corazón dispuesto, dejando que Dios hable a tu corazón, dejando que Dios hable lo que quiera para ti. A veces podemos pensar que la palabra que el pastor está dando, o la palabra que el pastor está dando, y a veces hasta codean al que está al lado, ¿no? Pensamos que es para la persona que está al lado, ¿no? Y le dices, mira, ahí te están hablando, ¿no? Y a lo mejor ahorita le estás diciendo, mira, ahí te están hablando, ¿no? Pensamos que es para el que está al lado de nosotros. Dios desea que escuches la palabra. Dios quiere obrar en tu corazón, no en el corazón del que está a tu lado, en el tuyo, por medio de la predicación de la palabra. Él quiere obrar en tu corazón. Las personas con un corazón dispuesto a ser tocados por Dios no llegan al auditorio a querer evaluar la prédica. Estas personas vienen a dejar que la palabra de Dios los evalúe a ellos. ¿Cómo es esto? Hay personas que vienen, tú estás predicando, están sentados, a lo mejor brazos cruzados o no sé, y están evaluando cómo estás hablando, ¿no? Y están evaluando cómo estás predicando, ¿no? Porque muchas veces evaluamos al predicador de cómo estuvo el mensaje, cómo estuvo la prédica, ¿no? Es que hoy sí me dio sueño, ¿no? Hoy tenía ganas de dormirme, como que hoy la prédica no me tocó. ¿Por qué mejor no decir, Dios, ¿qué me quieres hablar? Toca mi vida, toca mi corazón, háblame, aquí estoy para que me hables. No, en vez de evaluar, porque la palabra tiene poder. Hebreos 4:12 dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ahí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. Por eso tienes que venir o ver, no sé, cuando vengas o ver ahorita con un corazón dispuesto, no para escuchar ni evaluar, sino para recibir la palabra de Dios en tu corazón. Tienes que recibir la palabra de Dios en tu corazón, ¿no? Y dice el pastor Sugel Michelén, tienes que venir a recibir la palabra de Dios como si estuvieras recibiendo un tesoro de incalculable valor, ¿no? Como si estuvieras recibiendo una herencia, como si estuvieras recibiendo algo algo de incalculable valor. Porque cuando tú vienes con un corazón dispuesto a no solo escuchar, sino a recibir la palabra de Dios, da frutos en tu vida. Te lo voy a repetir. Cuando tú vienes con un corazón dispuesto a no solo escuchar, sino a recibir lo que Dios tiene para ti, da frutos en tu vida al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1. Cuando uno se da cuenta de lo que Cristo dio, ¿qué dio Cristo? La vida en la cruz. Lo que sigue haciendo, ¿qué sigue haciendo en ti? Sigue trabajando en tu vida, en tu matrimonio. ¿Qué sigue haciendo en tu vida? ¿Qué sigue haciendo en nosotros? Entendemos que Él puede limpiar todo nuestro pecado. Es el único que puede limpiar toda nuestra maldad, porque damos fruto de fe, de arrepentimiento, y aprendemos que Cristo es ese tesoro que tiene un valor incalculable. Sí, es un valor incalculable el que Él tiene. Y mira lo que hace la diferencia en la semilla,
que en este caso representa la palabra de Dios, la semilla es la palabra de Dios, no es el sembrador, es el terreno donde se sembró. Pero ¿sabes por qué te digo esto? Porque todos los seres humanos, incluso tú y yo, nacemos con un corazón indispuesto para que esa semilla entre y dé fruto, ¿no? Nacemos con un corazón indispuesto, donde no queremos escuchar, donde no queremos ver lo que Dios quiere hablarnos, ¿no? Porque a veces podemos pensar, es que yo tenía un corazón bien bonito, pues yo ni pecaba, yo me portaba muy bien, era amoroso, ¿no? Yo vine a la iglesia y pues no tenía broncas, no tenía problemas, yo vine a la iglesia y pues aquí estoy dando frutos. No, porque muchos llegamos, y si no es que la mayoría llegamos con un corazón endurecido, con un corazón distraído, con un corazón superficial. Lo que hizo la diferencia fue Dios. Él es el que hizo la diferencia, fue Dios quien hizo la diferencia en tu vida, solo Él, ¿no? Ezequiel 33:25 dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. ¿Quién lo hace? Dios. Es el único que puede cambiar nuestros corazones para que tú puedas recibir la palabra de Dios. Él es el único que te puede dar ese corazón de carne que tú necesitas. Ningún mérito de nosotros, ninguno, hizo el trabajo de Dios. Él es el que cambió los corazones, Él es el que cambió tu vida. No es que digamos, es que yo vine a la iglesia y yo hice. No, Dios te trajo con un propósito, Dios te trajo con un plan. Dios quiere trabajar en ti, Dios quiere obrar en tu vida, Dios quiere obrar en la vida de tu familia, en la vida de cada uno de tus conocidos. Ahora, muchas veces juzgamos a las personas, ¿no? Y cometemos ese error porque los juzgamos, porque ellos no quieren caminar por la dirección correcta, ¿no? Y eso está mal, porque a nosotros no nos queda solo sembrar. Tú simplemente siembra la semilla, siembra la palabra de Dios. Tan solo basta con ver cómo éramos nosotros y cómo Dios ha cambiado nuestros corazones, esos corazones de piedra por unos corazones para moldearlos. Tan solo basta con eso. Tú eres un reflejo de lo que Dios puede hacer en un corazón. Muchos son reflejos de lo que Dios puede hacer en corazones que están dispuestos a dejar que Dios los moldee de una manera correcta. Por eso siempre tienes que pedirle a Dios que cuando leas la Biblia, cuando tú estés leyendo la Biblia, que Él ponga en ti un corazón de carne para que la palabra de Dios entre a tu ser, que entre dentro de ti, que te quite los deseos de este mundo, porque es como esos espinos que absorben la semilla. Sí, absorben la semilla. Todos los deseos de este mundo son como esos espinos. Tú quieres que Dios sobre en tu vida, pero hay tantos espinos que absorben esa semilla y no puedes crecer. Tienes que pedirle a Dios fe para creer lo que Él tiene para tu familia, porque créeme que Dios tiene cosas para tu familia, aunque las puedas ver imposibles, claro que las tiene. Sí, la palabra nunca está vacía cuando la lees con un corazón dispuesto a escuchar lo que Dios tiene para tu vida. Esa es la manera correcta, leer la palabra de Dios con un corazón dispuesto para decirle: aquí estoy, habla mi vida y voy a creer en lo que tú tienes para mi familia, en lo que tú tienes para cada persona que yo conozco. Alguien tiene que decir amén por esto. Pídele a Dios que obre en tu corazón, escucha la prédica con atención, pídele que te dé la gracia de la fe y del arrepentimiento. Cuando vengas al auditorio, cuando estés escuchando esto, pon atención en la palabra de Dios y dile: Dios, ¿qué me quieres hablar? ¿Qué quieres hablar a mi corazón? ¿Qué quieres hablarme hoy a mí? Porque la palabra de Dios nunca está vacía. Porque mira, ¿sabes una cosa? Va a haber momentos también donde te vas a sentir sin ánimos, te vas a sentir desalentado, sin ganas, porque vas a hablar con alguien, quizás alguien de tu misma familia, y ellos van a tener un corazón hecho piedra, que no te van a escuchar, que tú les vas a hablar y les va a entrar por un oído y les va a salir por otro. No van a querer entender, no, te van a querer juzgar y van a creer que lo que les estás diciendo no tiene relevancia. Pero no te canses de sembrar la semilla, no te canses de sembrar la palabra de Dios, no te canses, por más difícil que parezca la situación.
A nosotros no nos toca juzgar el terreno, a nosotros nos toca sembrar la semilla. Eso es lo que tenemos que hacer, sembrar la semilla. Ahora, ¿recuerdas Hebreos 4:12? La palabra de Dios, ¿qué es? Es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! La palabra la tenemos que sembrar con paciencia. Tienes que ser paciente. Las personas no pueden cambiar de un momento a otro. Las personas no cambian de un momento a otro. Todo es un proceso. Hay personas que vienen a la iglesia y de repente ya no vienen porque están batallando dentro de ellos en algo que Dios les está diciendo que cambien. Es un proceso. Tienes que ser paciente. Tienes que ser paciente. Los resultados, déjalos en las manos de Dios. Tú simplemente siembra la semilla, los resultados déjalos en las manos de Dios. Él va a obrar en el momento justo que Él tiene. Como siempre te digo, Él no va a obrar ni antes ni después. Él va a obrar en el momento justo que tiene destinado para esa persona. Ahora, otra parábola más adelante, en este capítulo 4 de Marcos, en el versículo 27 dice: no importa si ese hombre está dormido o despierto, o si es de noche o es de día, la semilla siempre nace y crece sin que el campesino entienda cómo. Eso es impresionante. Tú predicas la palabra de Dios, tú dejas que Dios haga la obra que Él quiere hacer a través de la predicación de la palabra, y posiblemente no vamos a lograr entender cómo esa persona que tú pensabas que ya no había futuro para ellos va a cambiar radicalmente en su vida. Sí, porque tú lo único que tienes que hacer es sembrar la semilla. Dios obra a la manera que Él desea hacerlo. O sea, a veces obra de maneras que no podemos entender, y por más que te pongas a pensar y le des vueltas en tu cabeza, no vas a entender de qué manera obró Dios, ¿no? Quiero contarte una pequeña historia. Creo que ya casi vamos a terminar, y quiero contarte esta historia. Contaba un pastor, esa historia es muy interesante y creo que tienes que escucharla. Contaba un pastor de un muchacho que desde pequeño le enseñaron a amar a Dios, ¿no? Le enseñaron su fe, pero él decidió en algún momento de su vida apartarse de la fe que le enseñaron, de la fe que le enseñó su mamá y su papá en casa. Y él comenzó a vivir perdidamente. ¿Y a qué me refiero vivir perdidamente? Vivir en alcohol, en drogas, fuera de su fe, una vida loca, ¿no? Y un día una compañera de su trabajo le mandó un mensaje. En ese mensaje le citaba una cita de Romanos, ¿no? Estaba citando un texto de Romanos, y él abrió el correo y vio ese texto, y él se quedó pensando: ¿dónde está este texto? Sí, él decía: ¿dónde está este texto? Se quedó pensando y pensando, y él decide llegar a su casa y leer el libro de Romanos. Leyó el libro de Romanos. Pero antes de llegar a su casa, él pasó por una licorería y compró una botella de vino. Y después pasó por otro lugar y compró un paquete de marihuana. O sea, ¿puedes creer? Él llegó a su casa, él comenzó a beber alcohol, comenzó a fumar marihuana y empezó a leer el libro de Romanos. Algo loco, ¿no? Eso es una locura, ¿no? Algunas mamás pudieran decir: es que ese está endemoniado, ¿no? Este tiene el demonio adentro, ¿no? O sea, quiero que me entiendas esto. Pudieras pensar eso, ¿no? De que es que ese estaba endemoniado. Bueno, empezó, entonces te repito. Llegó a su casa, empezó a leer Romanos, empezó a tomar, a fumar marihuana y a leer Romanos. Es una locura. Y ese mismo joven dice que cuando ya iba por el capítulo 10 de Romanos leyendo, él ya estaba borracho, drogado y convertido. Estaba borracho, drogado y convertido. Eso es algo impresionante, cómo Dios tocó su vida. Esto es un testimonio algo raro, algo que es inusual, algo que no pasa en cualquier parte. Pero quiero que comprendas el poder de la palabra de Dios. Quiero que comprendas el poder que tiene Dios. Por esa razón no te canses de predicar la palabra de Dios nunca, porque cuando menos lo esperes, esa semilla va a dar fruto como Dios quiera, en el momento que Él quiera y como Él quiera obrar. No nos toca a nosotros juzgar, nos toca sembrar la semilla. Y a lo mejor pues puedes pensar que ya no hay solución en tu familia, ¿no? Decir: híjole, es que mis hijas ya no tienen solución, son bien rebeldes, ¿no?
Es que mis amigos no entienden. Es que ese conocido que tengo no quiere entender. A lo mejor puedes pensar, ¿para qué les hablo si no entienden? Pero tú y yo tenemos un mensaje de esperanza, un mensaje que es poderoso y que es transformador. Y lo puedes ver en ti mismo. Y eso es el evangelio de Jesús, el amor de Jesús, la gracia de Jesús, la misericordia de Jesús. Eso es lo que tenemos que predicar. Predicar la palabra, riega la semilla y deja en las manos de Dios los resultados. No te toca a ti ver los resultados, a ti te toca sembrar, regar y dejar que Dios dé el fruto en el momento justo. O sea, qué historia tan impresionante. ¿Puedes imaginar? ¿Quién iba a pensar que este chavo, tomado, drogado y leyendo, Dios iba a convertir su vida, lo iba a regresar al camino? Es lo que a veces no podemos entender. Nosotros no podemos obrar como Dios obra. Él obra de una cierta manera y Él hace las cosas de una cierta manera. Tú y yo simplemente tenemos que sembrar. Va a haber personas que sí no van a entender, pero tú no te canses de sembrar la semilla. Y si Dios quiere alcanzar a tu familia, lo va a hacer. Tú simplemente sigue haciendo la obra, sigue hablando del evangelio. Y yo no sé si en estos tiempos también tú estés pasando por un momento difícil, donde hayas pensado que no sabes en qué estás, ¿no? ¿Qué tipo de semilla eres? ¿Qué tipo de semilla estoy sembrando, no? Es un momento donde nos tenemos que dar cuenta qué tipo de personas somos, qué tipo de semillas estamos sembrando. Sí, estamos en un tiempo crucial. Y si en algún momento piensas que no hay salida para tu familia, si en algún momento piensas que tu hijo ya no tiene, que Dios ya no lo puede alcanzar y que te llega a empezar la frustración, recuerda esta historia. No manches, recuerda esta historia y ve cómo Dios obra. Tú solo no te canses de sembrar la semilla, porque en el momento justo va a dar fruto, ¿no? Quiero que ahí donde estás inclines tu rostro. Quiero que inclines tu rostro y quiero orar por ti, quiero orar por tu familia. Padre Santo, gracias por tu palabra. Yo sé que tu palabra nunca sale vacía, Dios. El problema es nuestro corazón, que a veces no queremos que tú nos hables. Pero Padre, yo te pido que tú pongas en nuestros corazones el deseo de escuchar tu palabra, de venir con un corazón dispuesto a que tú hables a nuestros corazones, de venir con un corazón dispuesto a que tú hagas tu obra en nuestras vidas, Dios. Amado mío, yo te pido, Dios, que tú toques a cada persona que está escuchando en este momento esta oración. Dios, yo te quiero pedir que tú obres en sus vidas. Padre, que aún esas personas, familias, madres, padres, hermanos, hijos que perdieron el entusiasmo o las ganas por creer en que esa semilla que se sembró dará fruto en algún momento, yo te quiero pedir, Dios, que tú vuelvas a poner en ellos el deseo y las ganas y el entusiasmo por querer seguir sembrando esa semilla, confiando en que tú tienes el momento correcto para que cada persona venga a tus pies. Padre, yo te pido que tú alientes sus vidas, sus corazones, y que los ayudes en todo momento a seguir confiando en ti, sabiendo que sus vidas están seguras en tus manos, Dios, que sus vidas están seguras en ti. Te doy la gloria y te doy la honra, Padre bendito. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres digno de alabanza y adoración. Bendice a cada persona, Dios. Ahí donde estás, levanta tus manos, hacer algo simbólicamente. Dios, quiero bendecir a cada persona, a cada corazón, a cada familia. Padre, a los que han dado sus ofrendas, sus diezmos con un corazón entregado a ti, sembrando para el reino. Yo te pido, Dios, que puedan tener una semana donde tu gracia y tu amor estén en sus vidas, que puedan tener una semana donde puedan ver tu mano interviniendo en sus vidas y que puedan ver que tú eres bueno. Bendigo sus vidas, bendigo sus alacenas, su economía, y que puedan ver que el Dios soberano tiene el control de las cosas. Gracias porque tú eres bueno, Dios. Sigue sembrando en sus corazones, sigue sembrando en sus vidas y sigue aún poniendo el deseo por dar más a tu obra, Dios. Te doy la gloria y te exalto en el nombre de Jesús. Gracias porque tú eres bueno, Padre. Y si aún alguien desea reconciliarse con Dios, desea entregar su corazón, te pido que toques sus vidas. Aún si alguien pensó que ya no había esperanza, que esa semilla ya no estaba sembrada, que regresen al primer amor,
Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Ponemos todo esto en tus manos y te damos gloria y te damos honra en el nombre de Jesús. Amén, Dios.